Mírame esta belleza de fotos. Les mandé por WhatsApp otras divinas. Que ese es también del hijo de Jairo, que hace... Segundo. que es fotógrafo. Ah, Y les mandé unas por WhatsApp, que fue su tesis de grado. mira, pero como está, todavía está muy cuidada la casita, está muy bonita. No, estaba recién arreglada, divina, súper bien, porque se las entregaron y ahorita pues le están dando la vuelta a cambio de uso, ¿no? Sí. No, está súper bien. Está súper bien. Está alquilando el apartamento de esta casa que es segundo piso, que es acá. Tintín entrando por aquí arriba. Ya. Entonces ya no va a ser un hotel. No, por ahora no va a ser hotel. No va a ser hotel. Es este proyecto de desarrollo de los medicamentos y va a arrendar este apartamento y montar talleres. La idea es que montemos talleres aquí de toda clase, o sea, lo que siempre hablamos de las oportunidades acá, entonces darle talleres a los niños de quesos, de cocina, pues mira tan rica. Ya. Igual con sí. Entonces, un minutico, ya vamos a empezar a transmitir por Facebook Live. Listo, ya me bajo. Listo. Ya está. Listo. Qué rayo. ¿Qué será? Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en Piedra, 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 segunda edición del Encuentro de Arte y Cocina. Este es un evento apoyado por el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. Bueno, hoy la charla que tenemos es muy especial. Vamos a hablar con Carmen Alicia Moreno, quien ha sido una de las personas con las que nos hemos apoyado y con la que hemos colaborado muy de cerca, sobre todo en la parte de investigación que queremos proponer en el encuentro. Carmen Alicia es presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Tenería, que hace parte del municipio de Suezca. No solo eso, sino que tiene un acercamiento personal con el arte y también tiene un interés muy particular con la alimentación, con la comida. Sé que hizo un diplomado en Food Design en la Universidad Nacional, entonces estamos hablando el mismo idioma. Carmen Alicia, muchísimas gracias. En gracia de discusión y como contarles un poco a las personas que nos están oyendo, nosotros conocimos a Carmen Alicia el año pasado en el primer encuentro y nos pareció muy interesante poder conocer lo que ella venía haciendo. Tuvimos unas discusiones muy particulares. Visitamos a Carmen Alicia en Suezca y nos pareció valiosísimo nosotros empezar a hablar un poco del trabajo en el campo en un municipio que queda muy cerca a Bogotá. Entonces también queríamos generar como esos diálogos. ¿Qué está pasando en Suezca? ¿Qué está pasando en Bogotá? ¿Y cómo son esas relaciones? Entonces, pues nada, Carmen Alicia, darte la bienvenida y agradecerte por estar con nosotros. Gracias, Juan Fernando. Muchas gracias y una bendición total y una delicia poder contar con el acompañamiento y este trabajo
es lo más lindo que puede haber, una belleza. En el momento en que los conocí, me enamoré totalmente de ustedes, de la presentación del primer encuentro, el tema de arte y cocina, ese link me es absolutamente familiar y delicioso. Y la propuesta y la forma y los panelistas que tuvieron en ese momento y todo lo que expusieron me motivó a decirles auxilio, por favor, con nosotros. Sí, 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 fue interesante cómo podemos lograr esta conexión a partir del primer encuentro. Es una de estas casualidades que son muy lindas y que quisimos como sacarle el mayor provecho. Entonces, pues Carmen Alicia, si quieres, puedes contarnos un poquito qué es lo que estás haciendo en Suezca, cómo empezó todo y vamos hablando un poco en relación a lo que estamos tratando en el encuentro. Bueno, perfecto. Yo soy diseñadora industrial y soy campesina de alma de siempre. Estudié en el Refus, donde las vocacionales eran horticultura, floricultura, cerámica, carpintería, todas las cosas de nexos con el campo y con la producción de artesanías y de manualidades y todas esas cosas. Y como diseñadora industrial me interesó muchísimo vincular el campo con el desarrollo. Por eso hice también el diplomado de Food Design. Me vine a vivir a Suezca, primero viví recién casada como 7 años en Chía, con los campesinos, viviendo con ellos y cultivando con ellos en sociedad, haciendo trueques, cambiando perejil por pañales de mis hijos, cosas así lindísimas. Y ahí pues ya con la experiencia que tenía el colegio, pero después con la vivencia ya de tener mi propia huerta y ver lo que vivían los campesinos y la generosidad del campo y la bondad del campo, pero la desconexión con la formación del campo para el campesino. Tenemos como una transición de la humanidad que a Dios gracias esta pandemia nos reversó, que es como esa desnaturalización del ser humano, desconexión de la naturaleza, de las habilidades, de la generosidad de la naturaleza. A mí me tocó devolverme a Bogotá después de esos 7 años y era dolorosísimo para mí, dolorosísimo no tener tiempo de visitar a mi vecina y tomarme el tinto con tiempo, porque es que esperar que una semilla germine te enseña a tener tiempo y te enseña a tener tiempo, cuidar la matica chiquita, como cuidar a la campesina de al lado y como cuidar el riego y como todo ese tiempo, y además la generosidad absoluta después de que uno ha sembrado. Se come una naranja y dice, pensar que esta naranja salió de una semillita y de esa semillita salió un árbol, que salieron miles de naranjas con miles de millones de semillitas, es como la magia de la generosidad, de la bondad, del tiempo de la naturaleza, del que las ciudades nos desconectó. Entonces, creo que todos los que estamos conectados con el campo tuvimos la granja autosuficiente, el libro bandera de nuestros sueños, y dije yo quiero volver al campo y crear una granja autosuficiente en sociedad con los campesinos, como trabajé lo de mis perejiles y mis alcachofas, pero para que ellos vean que pueden vivir de su fanegada. Todos los campesinos cerca a Bogotá han olvidado sembrar por el espejismo de la ciudad, yo creo, por la seguridad de un sueldo, por la desconexión con la naturaleza y por algo todavía más cruel y feo, que es el empobrecimiento de la tierra por los químicos. Un Roundup que es como, tráigame Ronda, señora, pero el Ronda no me lo deje traer. Y uno dice, por favor, está matando todas las bacterias, los bichos, los animalitos. Y cuando uno aprende del campo, aprende que el popó de la lombriz es lo más valioso que puedes tener, que el popó de la gallina, que el popó de la vaca, pero que el cucarrón mierdero es un cucarrón que saca la mierda de la vaca, la mete dentro de la tierra, la oxigena, un montón de cosas que generan alimento, pero al campesino, por la productividad, por la industrialización y por miles de factores distintos y cambios de valores, pues los han desconectado de esto. Entonces es como reconéctese que usted tiene lo más bonito y desvincúlese del espejo loco y absurdo
consumista de la ciudad, ¿no? Capitalismo loco y cosas de esas. Eso. Entonces, pues, retomamos, yo quise desde el principio volver al campo, volver a esa opción de granja y conseguimos por casualidad este paraíso de Suezca hermoso, donde están pasando cosas hermosísimas, hermosísimas de cambio de conciencia y de cambio de uso del agua, del suelo, de la vinculación con el campesino y con el campo. Y ahí me ofrecieron trabajar con la Junta de Acción Comunal. Ahí arranqué ya a trabajar esto aquí en Suecia. Ya, pues bueno, nosotros desde la ciudad, pues las personas conocen a Suezca sobre todo por el turismo, ¿no? Las rocas, escaladas, pasar un fin de semana. Yo creo que ahorita también esta tendencia de los glamping, sería muy bonito también tener una perspectiva tuya, cómo es esa vecindad, quién comprende esta vecindad, cómo fue ese primer acercamiento con las personas que habitan allá las veredas. Es como si fuera dos países y atravesados, el río Bogotá es un mar, donde no, es muy loco. Hay algunas personas, bueno, primero, mi vereda está a espaldas de las rocas, no se ven las rocas. Para ir a las rocas tienes que coger transporte de 20 minutos, 6.000 pesos, y entonces pues no se ven las rocas si no pasas por el ferrocarril. Y algunos jóvenes de la parte urbana han ido vinculándose al turismo de las rocas y hay una agremiación muy bonita formando el turismo, y turismo ecológico y turismo consciente y sostenibilidad, y tenemos el proyecto Manos a la Cuenca, que es cuidar el río Bogotá desde la conciencia que una cuenca es todos, estamos en el cuenco donde cuidamos el agua, y enseñar esto a todos y empezar a vincular. Y mi primera idea de proyecto era como, bueno, si aquí viene turismo y estoy ahorita en la vereda vecina Santa Rosita, en un hotelito hermoso que se llama Cinco Tierras, donde la gente venía y yo decía, bueno, caminan por el ferrocarril, por enfrente a las rocas, montemos cosas que apropien al campesino que está aquí de ese turismo y le dé oportunidades y le genere oportunidades más que solo prepararlos para enseñarles a escalar, sino que, y entonces empezamos a ver que teníamos que crear cultura de la vereda para poder mostrar esa cultura de la vereda. Entonces por ahí empezamos con una amiga, con una señora de 80 y pico de años que sabía hilar. Entonces empecemos a retomar el oficio de hilar. Y entonces hicimos unos talleres con la señora nos enseñaba a nosotros hilar, nosotras a ellas a tejer, y empezamos a tejer, porque con personas de Bogotá que se han venido a vivir acá y que manejan el turismo acá de escalada, pues fui yo a decirle, bueno, ¿qué se les ocurre? Por ejemplo, el tren pasa por enfrente a mi casa, el ferrocarril, y la gente camina de Santa Rosita por el ferrocarril hasta Suezca, ¿qué se les ocurre? A mí se me ocurre poner un puesto de limonadas, de arepas, o que vayan, no, todo eso que es, si están tejiendo, si están, que la gente vaya en el turismo a ver esos oficios, a ver los cultivos de las huertas, que empiecen a sembrar, a que tengamos comida de nuestra región, a que tengamos producto cultural nuestro. Sí. Y rescatar y buscar, y Bogotá y las ciudades, pero pues hablo de lo que conozco y es esta Chía, porque pues viví primero en Chía y después en Bogotá. Con el espejismo de Bogotá se pierde la conciencia de quién soy yo y en dónde estoy. Tú vas a una región lejana y es como somos los cafeteros y tenemos esto. En Bogotá soy el aspirante a ser un obrero bogotano. Entonces no, usted tiene demasiadas cosas lindísimas, vuelva a creer en eso, vuelva a rescatar los saberes ancestrales de qué era cómo se alimentaban aquí. Y también pasa otra cosa, y es que son generaciones un poco nuevas, porque Suezca, mi vereda tiene mucha invasión, son personas que llegaron, invadieron, que ni escrituras tienen, ni hace 50 años, 60 años están por desplazamiento, pero no con arraigo, sino llegaron a mirar cómo sobrevivir.
Sí. Entonces es también a formar identidad y a rescatar cuál es el plato de Suezca, el cuchuco. Listo, entonces, ¿qué hacemos en el cuchuco? Y entonces teníamos un proyecto muy lindo en el diplomado de Food Design que dijiste que tomé, que Sí. era, listo, hagamos una olla comunitaria de cuchuco, y los cocineros y los chefs que asistían a este proyecto vengan y ellos propusieron, pues porque yo no sé nada de cocina, cómo reinventarse el plato o cómo reinventarse los usos de los ingredientes y si ya no hay uno de los productos, si ya no se siembra algo, cómo lo reemplazamos y cosas así para rescatar esto y reconectar. Y lo más lindo fue como contar todo esto, como, oiga, la gente, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer mi huerta, Sí. el campesino, que era campesino porque vivía en el campo, pero era minero, desde niño trabajó en las minas de carbón porque Suezca adolece de una que parece un queso gruyere, huecos por debajo, fue explotado para carbón muchísimo y deforestado muchísimo y empobrecía la tierra muchísimo, pero él estaba ahí, empezó a sembrarme la huerta y me señalaba la huerta y me decía, ¿qué es eso? Y yo, ¿qué es eso, Ariulfo? ¿Qué es qué? Y señáleme con el dedo exactamente, tóqueme lo que me está preguntando porque no sé, o sea, estaba una huerta, ¿qué es lo que me está? La selga y las espinacas. ¿Qué es eso, doctora? ¿Qué es eso, Ariurbo? Un campesino es una selga y una espinaca. ¿Usted no ha comido nunca? Nunca. Y así mucha gente. Y yo contesto en Food Design y traer a los chefs ya muchachos estudiando o ya profesionales a que sacaran una zanahoria de la huerta y conocieran cómo salía la zanahoria, a que se encontraran calabazas y auyamas ahí por el camino y wow, así será, que es esta hermosura. Entonces es ese vínculo entre ciudad y campo. No sabemos lo que comemos en la ciudad, no sabemos lo que costó, cómo se dio, cuándo es mejor comerlo, por qué se come, y por eso era como todo este vínculo y toda esta conciencia, y me pareció hermosísimo trabajarlo con ustedes porque es que el arte es la expresión más pura de como análisis de quiénes somos, para dónde vamos, qué tenemos, y expresar es un lenguaje hermosísimo de todo eso, ¿no? De todos esos vínculos, y es una forma de vincular a la gente y a sus habilidades. Bueno, Sí, me eso es entretengo verdad. mucho. Sí, no, buenísimo. Cuando tuvimos la oportunidad de visitar a Carmen Alicia en Suezca, nos mostró la huerta, todo lo que estás produciendo. Es hermoso, en verdad. Y, o sea, la selga amarilla, bueno, cuántas cosas. O sea, desde el principio tú tuviste la idea de tener una huerta y preguntarte cómo los campesinos, los vecinos tuyos, cómo entendieron esta idea tuya de entender o reconectarse con la propia tierra de ellos, que no solo era un sinónimo de dinero, ¿sí? De producción. eh, Allá principalmente se siembra papa, ganado lechero, pues además tenían que sacar una porción de esa tierra que ellos trabajaban para su propio consumo. ¿Cómo fue ese proceso, esas comunicaciones? Me gustaría también preguntarte, Carmen Alicia, ¿qué has aprendido en términos de producción y de mantener la tierra sana que ellos te hayan dado? Bueno, como tú decías, los principales fuentes laborales de trabajo, de ingresos, son o floricultores, trabajan las flores, la mayoría de las mujeres, los hombres en celaduría o en tala de árboles. Y el segundo ingreso, que ya es más de adultos mayores, es su vaquita lechera. Es su vaquita y entonces pues de ahí vive, es el sustento. Eh, Empecé a hacer una huerta comunitaria y conocí la huerta que tenía, que por ahí están las fotos, conocí la huerta que tenía el profe ¿cómo se llama? En la escuelita. Y me dice, yo siembro repollos, porque le dije, mira, yo compro plántulas en la Jorge Tadeo Lozano, y de las plántulas de la Jorge Tadeo Lozano le puedo traer plántulas también que quiere, que siembra acá. Y me dice, yo empecé a sembrar repollos y ¿sabe qué cosecho? Y yo, ¿cómo así? Pues repollos. Me dice, no, balones de fútbol.
no se la comen, no se la comen. Y empecé yo a describir a la gente que conocía, oiga, voy a traer plántulas, ¿qué quiere que traiga? Solo cilantro, cebolla y tomate de árbol. Si acaso lechugas, un par de personas. Esa foto que están mostrando ahorita, por ejemplo, fue que hicimos también, empezamos con hacer trabajos comunitarios, ¿no? Y entonces aprender a trabajar como comunidad con mercados campesinos, con mercados de pulgas, y este fue el proyecto del vivero. La CAR, con la humata de Suezca, nos regaló 3.000 arbolitos a raíz desnuda y en una cajita, es una cajita de 20 por 20 con unos arbolitos de 2 centímetros, y nos reuníamos todos hasta las 7 de la noche a la luz de un celular, sentados en palos alrededor de una montaña, familiaridades hermosas, abuelas con sus nietos, todos con un pedazo de botella llenando la bolsita para trasplantar. Fue un trabajo lindísimo, trabajamos mucho, pero no tenemos como colombianos mucha conciencia del trabajo comunitario, y también así empezamos la huerta, la hicimos, la sembramos, pero después de aprender a hacer comunitariamente, trabajar por turnos, saber que nos comprometemos, que tenemos disciplinas, eso ha sido un poquito difícil. Y pues finalmente la huerta nos dejó una enseñanza, y es que no sabemos mucho hacer los trabajos comunitarios, no sabemos mucho participar de disciplinas, y entonces eso empecé yo a aprender, como tenemos que manejar temas distintos. Entonces fue cuando también van llegando las cosas, ¿no? Por ejemplo, un día de la Virgen del Carmen, o una Semana Santa, son los días más hermosos, todos son comprometidos, disfrazados, participan, ayudan. Y llegó el Día de los Niños, del Halloween, y entonces que traiga dulces, y dije, no, yo no llevo dulces, cocinemos postres saludables, no comamos dulces cancerígenos llenos de azúcares, y hagamos postres. Y fue un evento absolutamente espectacular. Ya nos conocían un poco por los mercados de pulgas, ese es otro link entre la ciudad y el campo. ¿Cuántas cosas usted no necesita que aquí la gente necesita? Entonces yo publicaba, y esto eran carros, estas son las fotos de las noche, de la tarde de cocinada de dulces. Y entonces empezaron a venir todo el mundo y a trabajar todos. O sea, del pueblo veníamos, hacíamos publicidad, mercado de pulgas, y entregamos para tener ingresos, empezamos con el mercado de las pulgas para traer ingresos para la comunidad. Primero traíamos las cosas, me las donaban en Bogotá, las traíamos, llenábamos el salón comunal de ropa y de todas esas camisas, chaquetas, pantalones a 5.000 pesos, a 3.000, le sirve a la comunidad, y la plata se quedó para poder montar el vivero, comprar los palos, los postes, todas las cosas, el vivero, la huerta. Es como aprendamos a trabajar nosotros mismos, salgámonos de este círculo vicioso de si no me dan un sueldo, ¿qué hacer con mi vida? Y no sé cómo colaborar para que todos evolucionemos y todos podamos crecer. Y bueno, esto ha funcionado así muy bien. La huerta, como te digo, no nos funcionó como comunitaria. Estamos aprendiendo todas esas cosas. Entonces, también con la noche de los dulces de los niños y la cocinada que hicimos, crispetas de caramelizadas, hace un montón de cosas divinas, con el panadero de ahí de frente del salón comunal. Él me amasó la masa y me horneó las galletas, 1000 cosas así. Y empezamos a ver lo que necesitamos. Siempre es aprender. Y lo segundo es que tú, cuando te vincules emocionalmente a algo, te vinculas mejor. Y entonces vincularse al alimento a través de saber los beneficios de esa cocinada, es que puedo preparar cosas locas, cosas lindas, cosas raras con lo que tengo a la mano. Y entonces tengo frutas, las puedo achocolatar o caramelizar, entonces fue donde vimos, bueno, hagamos más bien una cocina comunitaria y empecemos a cocinar. Y en los eventos también, ¿quién trae qué de su casa que produzca? Esos son una de las
cosechas de la huerta es que la generosidad de la naturaleza es infinita, es demasiado loca y hermosa. No hay DMG, ninguna cosa que se le compare. Sí. Ven, te pregunto, Carmen, como para continuar con esto, porque estabas tocando algo muy interesante, ¿no? Que es estas conexiones que hay entre el campo y la ciudad, pero son unas conexiones que de pronto tienen muchas falencias o están partiendo desde un punto de pronto con una importancia diferente a la que debe tener, ¿no? Entonces, ahorita te pregunto un poco de eso, pero antes me gustaría preguntarte algo que me pareció muy particular, interesante, que también está en conexión con lo que es el espíritu del encuentro. Bueno, así muy brevemente hablando un poco de lo que es Piedra, 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 que es el nombre del encuentro, es la reconfiguración de la tulpa. La tulpa es el fogón ancestral que hace parte de las comunidades andinas, pues de la herencia indígena, y la tulpa está compuesta de 3 piedras, ¿sí? Y estas 3 piedras son el centro de los hogares y de las comunidades andinas. Y entonces en ellas no solo se come, se cocina, sino que también se fortalecen los lazos afectivos dentro de la comunidad, se conversa, se discute, y pues ese es más o menos el espíritu que tenemos y que esperamos lograr dentro del encuentro, y que tú también estabas hablando y que lo estabas logrando en la comunidad. Entonces, también me estabas hablando de algo que me pareció súper bonito, y es que ustedes tienen un grupo de WhatsApp donde comparten cosas ahí, ¿no? Recetas. Perfecto, sí. Sí, después eso fue entonces el siguiente camino que a Dios gracias, yo esta pandemia, perdonen los que han sufrido cosas tristes por esta pandemia, pero yo la amo, la adoro porque la gente se devolvió desde la ciudad, desde el campo a su pedacito de lugar donde tengo que estar, cómo me lo gozo, cómo lo disfruto, qué pasa si no nos podemos interconectar campo y ciudad con el alimento, dependemos del campo para alimentarnos, y los campesinos, oiga, yo soy el que produzco alimento y si yo puedo producir, entonces en ese momento empezamos, bueno, empecemos las huertas familiares, vean lo que tienen ustedes, vean la posibilidad, y creamos el proyecto de compartir las huertas comunitarias, las recetas, creamos el chat de la comunidad. Todo esto es con las personas de la Junta de Acción Comunal, Jamie, Doris, la vicepresidente, Janet, o sea, personas que están comprometidas y que colaboran. Y entonces empezamos a decir, bueno, bueno, llegó la pandemia y todas las dificultades de esta, como que a los adultos mayores les tocaba bajar a recoger su cuota mensual, que nadie sabe que un adulto mayor en el campo vive con 80,000 pesos mensuales. Esa es la pensión de un adulto mayor, es como, ¿qué es esta locura? Entonces, y además que los van a bajar en un bus a todos al tiempo, no, ¿qué es esta locura? Y la repartición de los mercados, y cayó del cielo una persona que nos hace donaciones hace un tiempo y nos ayuda a las huertas, los mercados, y empezamos a trabajar todo esto, y bueno, pero venga y aprenda a cultivar y aprenda a cuidar su tierra y aprovechar lo que tiene, y vamos a compartir recetas. Esto es gracias también a Luisa Costa, que ustedes la tienen también invitada, que fue profesora mía en el diplomado, porque ella, de esto que tú nos hablas y de la tulpa y de todo esto, a mí me acordó mucho cuando me hablaste de la tulpa, lo que les contaba de la montaña de tierra sembrando árboles. La comida es el más lindo de los encuentros, plazos de rescatar recuerdos, de hacer comunidades, el cuidado, es el amor, es la transferencia de conocimientos, el momento distensionado de hablar de cosas, de todo esto. Y entonces dijimos, bueno, pues recuperemos y compartamos lo que sabemos. Entonces repartíamos los mercados de donaciones que nos han hecho, y repartíamos plántulas, listo. Yo le reparto mercado, o un par de campesinos que son orgullosamente productores del 6% de las lechugas que come crepes and waffles, unos campesinos divinos nos regalaban el canasto de brócolis. Entonces, bueno, voy a repartir brócolis, pero ¿quién comparte recetas de brócolis? Entonces, hacer una lasaña, unas pastas con verduras, o quién sabe hacer, y entonces alguien, zanahoria, llegó
Dori tenía una tienda de cerveza, empezó a vender verduras y armó una estantería hermosísima y empezó a ser proveedor de verduras porque además no podíamos tener este riesgo de contaminación y de gente bajando y subiendo. Entonces hay que traer la comida, hay que traer los alimentos, hay que traer cosas a la vereda y entonces listo, la tienda se volvió, uy, ¿se cortó? No, estás bien. Parece que nos desconectamos. No, ¿tú me oyes, Oh, Carmen Alicia? Dios. Ni audio. Bueno, es que creí que no se oía. Está un poco demorada la Esta es la comunicación, tienda de pero puedes Doris seguir. Divina. Estoy oyendo, sí. ¿Me estás oyendo? Sí, yo te estoy oyendo. Bien, listo. Listo. Entonces, sí, entonces es empezar toda esa transformación y empezar a compartir las recetas, entonces se publican cada vez recetas y a las personas que compartieron las recetas se le dan nuevas plántulas y se le comparte la receta de la otra persona y estamos en eso, estamos compartiendo las recetas, estamos aprendiendo, por ejemplo, a manejar un chat donde lo que hacemos es mirar qué cosas que hay que arreglar y cómo comunicarlo y cómo ser asertivo y cómo ser positivo y cómo respetar que el chat de los niños, porque aquí el internet porque estoy aquí en el hotel, afortunadamente tengo señal, pero las tareas, todas las cosas son difíciles, entonces comparta solamente cosas que son importantes y que construyan comunidad y que sean amables y que sean generosas y apoyémonos y entonces estoy haciendo empanadas, listo, ponga empanadas a la venta, 6,000 pesos como pedidos por el interno, no podamos aprender todas esas cosas que han sido lindas. Y mencionaste una cosa que no quiero dejar pasar la oportunidad, que es la conexión ciudad-campo y enseñanza, y es que en el campo se está enseñando la vida, y lo digo porque en el Refus aprendíamos a cultivar la tierra y aprendíamos labores. Aquí lo que aprenden los niños, uy, Dios mío, no tiene nada que ver con su vida en el campo. Afortunadamente, con el proyecto de Manos a la Cuenca y Carolina Tobón se están vinculando los conocimientos de cuidado del agua, de cómo contamino el río, cómo contamino el agua, cómo lo evito, qué son los suelos, cómo se procesan los suelos. Y también, afortunadamente, asistí a unos foros de la Universidad de los Andes y yo dije ahí, en este foro, oiga, necesitamos no que se lleven a la gente del campo, necesitamos que eduquen a la gente en el campo y para el campo. Sí. No podemos desvincularnos, ya nos desvinculamos como seres humanos del campo. Ahora no desvinculemos el conocimiento del campo, es en el campo que hay que educarlos y crear, y afortunadamente en eso estamos, y veo participando a la Universidad Nacional, Nacional y Andes, ambas, en muchos eventos de cocina, alimento, cultivo del campo para el campo. Vivienda, todo, o sea, esta niñita que se volvió famosa, que estudió ingeniería de sistemas, pero estudió ingeniería de sistemas pensando en cómo montar unas redes para que la papa llegue de la tierra a la mesa del consumidor. Todas estas cosas, que eso es hermosísimo y la pandemia nos ayuda a hacer estas conciencias muy bonito, como en dónde estoy, qué tengo y quién soy y qué he hecho con el planeta. Sí, bueno, y bueno, eso era un poco lo que habíamos hablado. Te voy a hacer una última pregunta, Carmen Alicia, es como, ¿qué puede esperar el campo de la ciudad? ¿Sí? Y cuando me refiero a la ciudad, no me refiero solo al espacio físico, sino a todo lo que conlleva en términos de educación, de comunicación, ¿sí? De responsabilidad, porque, pues, por ejemplo, estamos hablando y pues las limitaciones de comunicación pues, en un momento donde casi todo se mueve a partir de las redes, de los enlaces entre las personas, de la disponibilidad, de la velocidad. Además de eso, ¿tú qué crees que puede hacer la ciudad por el campo? Uy, muchísimas cosas. Primero saber o sea, te voy a decir, si nos organizáramos y sacáramos solo los biodegradables para devolvérselos al campo, es que
vengo de hacer quesos con la leche de mi vaquita y yo digo pensar que el suero es el alimento del pasto para la vaca otra vez para que me vuelva a dar suero. Somos un ciclo, somos redondos como la tierra, somos complementarios, todos nos necesitamos todos. Y Sí. todos nos necesitamos y debemos cuidarnos y todo. Solo con que la gente separara biodegradables del resto y los biodegradables se los devolviéramos al campo en compostaje, ya haríamos maravillas. Ya haríamos maravillas. Los campesinos, estos youtubers que se volvieron famosísimos, hablaban de no somos perfectos y no es perfecta la papa y no es solo la papa perfecta la que nos debemos comer. Desperdiciamos en el campo, el campesino tiene que perder mucho por no comerse la papita redonda perfecta. Las papas nativas, lo nativo, lo colombiano, consumir lo nativo, consumir y buscar, y afortunadamente, y por lo que el primer encuentro de ustedes se vio, ese consumo de los restaurantes y ese rescatar lo que nuestra tierra produce apoya al campo completamente. La papita torcida, la papita nativa, el no químico, el no cloro. En el proyecto de Manos a la Cuenca decimos que el río es como esta columna vertebral que nos atraviesa a todos. Si somos conscientes que no contaminamos, aquí cuidamos, estamos tratando de cuidar el río desde el nacimiento en el páramo de Guacheneque, pasando por aquí por Suezca, pero después va a pasar por muchas ciudades si reservamos, si cuidamos, si no usamos químicos. Ay, mírenme esto. Quiero contarles porque esa foto es demasiado linda, porque es huevos campesinos que nos regalan, que me regala una campesina lindísima, me regalaron estos huevos y ustedes ven pues la mamá de Jamie, la secretaria, que es una pilera, huevos verdes, azules. Este es el verdadero huevo. Nadie, yo creo que cualquiera ve, mamá, ese huevo está podrido, está verde. Es el huevo más maravilloso de la campesina criada, de la gallinita que está suelta, que es una gallina libre, que es una gallina sana y come matas distintas y por eso colorea distinto. Entonces, aprender que lo sano, que el valor de lo sano es el valor de lo no químico, yo creo que la ciudad ayuda con eso y las instituciones, por favor, las universidades y las instituciones y el Ministerio de Educación, que es un perfecto ausente en la mayoría de las cosas de esto del campo. La educación tiene que ser del campo para el campo en el campo. Y creo que la ciudad necesita saber qué hace un cloro en el agua, qué hace un químico en el agua, jabones no orgánicos dañan el río que pasó por Bogotá, después vuelve al campo y es un río contaminado no utilizable. No, es un agua no utilizable y el agua, o sea, definitivamente la basura es el mal manejo que le damos a las cosas, no es otra cosa que un muy mal manejo que le damos a las cosas, es la basura de mal comportamiento y de pereza, porque es que todo lo demás, lo natural es biodegradable y es alimento, es que la caquita, yo digo, nadie sabe cómo es de valioso el popó de una vaca. Sí. Y eso no es basura, y el popó del perro y el popó humano y todo, si es bien manejado es compostable, pero no separamos y entonces producimos gas carbónico, CO2 y entonces la ciudad necesita hacer esa conciencia de dónde viene para cuidar, porque es eso, nos atraviesa por ejemplo el río Bogotá y de ahí para adelante el mosquitero de Girardot más contaminado que hay en la tierra es pasar un fin de semana en Girardot, es morir de infección por los mosquitos o de contaminación de químicos que se tiene que echar uno en el cuerpo. Entonces, claro, pues hay mucho, y creo que todos los que están, creo que es demasiada gente que está en la pandemia en Bogotá diciendo quiero campo, quiero verde. Y estamos revaluando qué somos, somos alimento y nos vamos a volver alimento. Esto de enterrarnos en tantas cajas y en tantas cosas es absurdo. Debemos volver a lo que somos, a la tierra.
y que nos coman los gusanos es lo más lindo del mundo. Como la bióloga que se me olvida ahorita, que estuvo en el encuentro de ustedes, que decía, porque alguien le preguntó por qué nos comemos una auyama, y dice, pues porque la auyama se quiere ir contigo a caminar el mundo, porque tú eres auyama y serás auyama, y la auyama serás tú. O sea, todos somos un círculo y todos recirculamos, todo, o sea, estornudan en China y nos afecta a nosotros. Exacto. Y todos nos debemos cuidar. Y en los arenas del Sahara nos afectan. O sea, es como, de verdad, aprendamos a hacer esa conciencia, y solo el equilibrio de la naturaleza, que es solamente conocerla, respetarla y actuar como parte de la naturaleza. Ser parte de la naturaleza nosotros, ¿no? Somos parte de la naturaleza y tenemos que conciencia. Listo. Pues, Carmen Alicia, te agradezco muchísimo. Como para las personas que nos están viendo, Carmen Alicia nos ha ayudado mucho a entender un poco cómo son estas dinámicas, sobre todo en Suezca. Quisimos enfocarnos solo en un espacio para expandir de pronto narrativas y temas que nos competen a todos, o sea, que el campo, a pesar de que lo tenemos aquí al lado, podemos estar hablando de unas condiciones que pues se ven en toda Colombia. La idea al principio era poder empezar a hacer una inmersión, entender todas las cosas que están pasando en Suezca y trabajar también dentro de la misma comunidad, pues debido a las condiciones que tenemos y estamos pasando hoy. Entonces, hoy aprendemos de Suezca y de Carmen Alicia, y mañana queremos pues retribuirles y participar de alguna otra forma. Entonces, pues nada, Carmen, muchísimas gracias y te contaremos todas las cosas que estamos haciendo en el encuentro, que van a estar bien bonitas. Muchas, muchas gracias, Andrea. También a ustedes, qué trabajo tan hermoso, y ojalá aquí los tenga a todos los que quieran. Esto es muy lindo y es muy generoso, y que seamos tan generosos. O sea, es que fluye ser generoso. Aquí, ustedes saben, uno visita a un campesino y sale con huevos, con zanahoria, con cilantro. Esa es la naturaleza, y esa es la naturaleza, y somos naturaleza. Esa es la naturaleza de todos nosotros. Vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión en vivo. El viernes tenemos 2 entrevistas con artistas que hacen parte de la exposición. La próxima semana vamos a hablar con Carolina Tobón, quien es la persona liderando el proyecto Manos a la Cuenca, que Carmen Alicia nos mencionó algunas cosas de las que está llevando a cabo, que hace parte de la investigación que estábamos haciendo en Suezca. Y tendremos programación hasta el 15 de agosto. Entonces, muchas gracias y nos vemos pronto. Chao. Gracias. Chao.